Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primero de Pedro 5:6. Déjame contarte algo. Así como cuando una se sienta en la sala con un cafecito caliente y el corazón abierto. Hace unos años conocí a un hermano que voy a llamar Andrés para cuidar su nombre. Andrés era de esos hombres trabajadores, responsables, de los que llegan temprano y se van tarde. No porque se lo pidan, sino porque así le enseñaron en casa y porque en su corazón él creía que trabajar bien también era una forma de honrar a Dios. El problema no era el trabajo, el problema era el jefe. Un jefe duro, injusto, de esos que no levantan la voz, pero aplastan el alma. De esos que saben que tú necesitas el empleo y usan esa necesidad como una cuerda alrededor del cuello. Le cambiaban horarios sin avisar, le cargaban responsabilidades que no le correspondían, le hablaban con desprecio delante de otros. Y Andrés, como muchos, se decía a sí mismo: «Aguanta, no tienes otra opción». Al principio él pensaba que era algo temporal. Dios está viendo, se decía. Pero con el tiempo algo empezó a quebrarse por dentro. No era el cuerpo, era la autoestima. Empezó a dudar de sí mismo. Empezó a pensar que tal vez sí merecía ese trato, que quizá no era tan valioso como antes creía. Y eso, mi querido hermano, es una herida profunda, porque cuando el alma se cansa, ya no hay sueldo que alcance. Andrés me dijo un día, con los ojos llenos de vergüenza: «Hermana, yo oro, pero siento que Dios está lejos, siento que valgo menos». Y cuando escuché eso, sentí en mi corazón una mezcla de dolor y ternura, porque sé que no es el único. Hay muchos hijos de Dios viviendo situaciones parecidas, callando, soportando, creyendo que su silencio es fe, cuando en realidad su corazón se está apagando. Y aquí quiero detenerme un momento, no para regañarte, sino para abrazarte con palabras. Porque si tú estás pasando por algo así, quiero que sepas que Dios nunca te pidió que perdieras tu dignidad para sobrevivir. Él nunca confundió humildad con humillación. Nunca te pidió que aceptaras abusos para demostrar que eres cristiano. Ahora, déjame llevarte a una historia que la Biblia nos regala, una historia antigua, pero tan viva que parece escrita para hoy. Pienso en José, ese muchacho soñador, amado por su padre, pero vendido por sus propias hermanas. José no cayó en una empresa injusta por flojo ni por rebelde, cayó ahí por obedecer a Dios y caminar recto. Y aún así, fue tratado injustamente una y otra vez. Primero esclavo, luego acusado falsamente, después olvidado. Y si uno lee su historia con calma: «Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo». Primero de Pedro 5:6. Déjame contarte algo. Así como cuando una se sienta en la sala con un cafecito caliente y el corazón abierto. Hace unos años conocí a un hermano que voy a llamar Andrés para cuidar su nombre. Andrés era de esos hombres trabajadores, responsables, de los que llegan temprano y se van tarde. No porque se lo pidan, sino porque así le enseñaron en casa y porque en su corazón él creía que trabajar bien también era una forma de honrar a Dios. El problema no era el trabajo, el problema era el jefe. Un jefe duro, injusto, de esos que no levantan la voz, pero aplastan el alma. De esos que saben que tú necesitas el empleo y usan esa necesidad como una cuerda alrededor del cuello. Le cambiaban horarios sin avisar, le cargaban responsabilidades que no le correspondían, le hablaban con desprecio delante de otros. Y Andrés, como muchos, se decía a sí mismo: «Aguanta, no tienes otra opción». Al principio él pensaba que era algo temporal. Dios está viendo, se decía. Pero con el tiempo algo empezó a quebrarse por dentro. No era el cuerpo, era la autoestima.
Empezó a dudar de sí mismo. Empezó a pensar que tal vez sí merecía ese trato, que quizá no era tan valioso como antes creía. Y eso, mi querido hermano, es una herida profunda, porque cuando el alma se cansa, ya no hay sueldo que alcance. Andrés me dijo un día, con los ojos llenos de vergüenza: «Hermana, yo oro, pero siento que Dios está lejos, siento que valgo menos». Y cuando escuché eso, sentí en mi corazón una mezcla de dolor y ternura, porque sé que no es el único. Hay muchos hijos de Dios viviendo situaciones parecidas, callando, soportando, creyendo que su silencio es fe, cuando en realidad su corazón se está apagando. Y aquí quiero detenerme un momento, no para regañarte, sino para abrazarte con palabras. Porque si tú estás pasando por algo así, quiero que sepas que Dios nunca te pidió que perdieras tu dignidad para sobrevivir. Él nunca confundió humildad con humillación. Nunca te pidió que aceptaras abusos para demostrar que eres cristiano. Ahora, déjame llevarte a una historia que la Biblia nos regala, una historia antigua, pero tan viva que parece escrita para hoy. Pienso en José, ese muchacho soñador, amado por su padre, pero vendido por sus propias hermanas. José no cayó en una empresa injusta por flojo ni por rebelde, cayó ahí por obedecer a Dios y caminar recto. Y aún así, fue tratado injustamente una y otra vez. Primero esclavo, luego acusado falsamente, después olvidado. Y si uno lee su historia con calma, se da cuenta de algo muy humano. José tenía todas las razones para perder la fe, para perder la autoestima, para decir ¿de qué sirve portarse bien? Pero hay algo que me conmueve profundamente. José nunca negoció su identidad. Le quitaron la túnica, la libertad, la reputación, pero no pudieron quitarle quién era delante de Dios. Y aquí hay algo que quiero que escuches con atención, despacio, como cuando una madre habla a su hijo. José no fue exaltado porque aguantó callado cualquier cosa, sino porque Dios estaba con él, incluso en medio de la injusticia. La Biblia repite una frase que a veces pasamos por alto: «Mas Jehová estaba con José». No dice José no sufrió, dice que Dios estaba con él. Eso cambia todo, hermano, porque cuando entiendes que Dios está contigo, aunque el jefe sea injusto, aunque el trabajo sea pesado, aunque la necesidad apriete, entonces tu autoestima deja de depender del trato humano y vuelve a apoyarse donde siempre debió estar, en las manos de Dios. Hay un momento en la vida de José donde él podría haberse endurecido, volverse frío, resentido, desconfiado, pero en lugar de eso, Dios trabajó su corazón. No fue un proceso rápido, no fue cómodo, pero fue real. Y mientras tanto, José aprendió algo que quiero que tú también aprendas. El lugar donde estás no define quién eres. Tal vez hoy tú estás en un trabajo donde no te valoran. Tal vez sientes que das más de lo que recibes. Tal vez tu jefe se aprovecha de tu necesidad. Pero escúchame bien, eso no significa que seas menos. No significa que Dios se olvidó de ti. No significa que tu futuro esté cancelado. Hay procesos que no entendemos cuando los vivimos, pero que después nos damos cuenta de que Dios los usó para fortalecernos por dentro, para afirmarnos, para enseñarnos a no poner nuestra identidad en manos equivocadas. Y aquí, con mucho cariño, quiero decirte algo importante. Dios ve lo que otros no ven. Ve tus esfuerzos, ve tus lágrimas silenciosas, ve cuando llegas cansado a casa y aún así sigues adelante. Y Dios no es indiferente a la injusticia. Él no aplaude el abuso, Él no minimiza tu dolor. Más adelante, cuando José ya había pasado por todo ese camino, cuando parecía que su historia no tenía sentido, Dios lo levantó. No por venganza, sino para cumplir un propósito mayor. Y eso me enseña que Dios no solo quiere sacarte del lugar de dolor, sino también sanar lo que ese lugar dañó dentro de ti. Quiero dejarte aquí por ahora con esta verdad sembrada en tu corazón. Tu autoestima en Dios no se pierde por estar pasando una injusticia.
Se pierde cuando olvidas quién eres delante de Él. Y eso, con la ayuda del Señor, lo vamos a recordar juntos, paso a paso, con paciencia y con amor. En la siguiente parte, vamos a seguir caminando por este proceso, hablando de cómo Dios restaura la esperanza cuando parece que el futuro se cerró y cómo volver a levantarse sin endurecer el corazón. A veces el error no está en lo que hacemos, sino en lo que empezamos a creer mientras lo hacemos. Ese es uno de los errores más silenciosos y más peligrosos cuando vivimos bajo la autoridad de alguien injusto. No es que el trabajo sea indigno, ni que esforzarse sea malo, ni que la necesidad sea pecado. El error empieza cuando poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a confundir nuestra necesidad con nuestro valor y nuestra obediencia con resignación. He visto muchos hermanos cometer ese error, y no lo digo para señalarte, sino para ayudarte a despertar. Personas buenas, creyentes sinceros, trabajadores fieles, que por miedo a perder lo poco que tienen, aceptan que les quiten algo que nunca debieron entregar, su dignidad interior. Empiezan a creer que si hablan, pierden, que si ponen límites, fallan, que si se cansan, son débiles, que si sueñan con algo mejor, son ingratos. Y ese pensamiento va haciendo raíz. Primero se tolera una palabra dura, luego una humillación pequeña, después una carga injusta, y al final la persona ya no se pregunta si está bien o mal lo que vive, solo se pregunta cuánto más puede aguantar. Ese es el error, no porque aguantar sea malo en sí, sino porque Dios no nos llamó a vivir anulados por dentro. Otro error muy común es espiritualizar el abuso, decir, Dios me tiene aquí por algo, pero usar esa frase como una excusa para no enfrentar lo que está dañando el alma. Dios sí usa los procesos, pero Dios no disfruta ver a sus hijos quebrados, apagados, sintiéndose menos. Hay una diferencia muy grande entre un proceso que forma y una situación que destruye. Y cuando algo te roba la paz, la identidad y la esperanza, hay que mirarlo con honestidad delante del Señor. También está el error de callarse demasiado. No todo silencio es sabio. Hay silencios que sanan, pero hay silencios que enferman. Cuando te tragas lo que sientes por años, cuando nunca expresas el cansancio, cuando siempre te dices, no importa, algo dentro de ti empieza a apagarse. Y después, te preguntas por qué ya no tienes fuerzas para orar, por qué ya no sueñas, por qué todo te pesa. No es falta de fe, es desgaste emocional y espiritual. Y déjame decirte algo con cariño. Dios no espera que te rompas para demostrar que confías en Él. Eso no es fe, eso es abandono de uno mismo. La fe verdadera confía, pero también cuida el corazón que Dios nos dio. Ahora hablemos de la solución, porque siempre hay una. Y no es una solución mágica ni rápida, pero es real, profunda y restauradora. La primera parte de la solución es volver a mirarte como Dios te mira. Mientras tú te veas solo como un empleado reemplazable, como alguien que no puede perder el trabajo, como alguien que no tiene opciones, seguirás sintiéndote pequeño. Pero cuando recuerdas que eres hijo de Dios, algo empieza a acomodarse por dentro. No cambian las circunstancias de inmediato, pero cambia tu postura interior. La solución empieza en el corazón, no en la oficina. Empieza cuando, en oración sincera, le dices al Señor, me siento cansado, me siento usado, me siento pequeño, ayúdame a verme como tú me ves. Esa oración, humilde y honesta, abre la puerta a la sanidad interior. Otra parte importante de la solución es recuperar la voz interior. No necesariamente para confrontar de inmediato, sino para dejar de hablarte mal a ti mismo. Muchas veces el jefe injusto ya no necesita decir nada porque la persona se repite sola. No sirvo, no puedo, no hay nada mejor, tengo que aguantar. Cambiar ese diálogo interno es parte de la restauración. También es solución entender que esperar en Dios
no es quedarse paralizado. Esperar en Dios es moverse con sabiduría, con oración, con preparación. Tal vez hoy no puedes salir de ese trabajo, pero sí puedes empezar a prepararte, aprender algo nuevo, actualizar tus capacidades, pedir dirección, abrir los ojos a otras posibilidades. Eso no es falta de fe, eso es caminar con fe. Dios muchas veces no abre una puerta de golpe, sino que primero fortalece las piernas para caminar hacia ella. Y mientras eso sucede, Él trabaja en tu carácter, pero también en tu esperanza, porque cuando pierdes la esperanza, pierdes la fuerza. Otra solución fundamental es poner límites sanos en el corazón, incluso si externamente no todo puede cambiar aún. No permitir que las palabras injustas definan quién eres. No permitir que el trato duro se convierta en identidad. Decidir conscientemente que lo que otros hacen no determina tu valor. Y algo muy importante, buscar apoyo. No caminar solo. Hablar con alguien maduro en la fe. Pedir consejo. Orar acompañado. El enemigo siempre busca aislar al que está cansado, porque sabe que en soledad la carga pesa más. Dios nos creó para caminar juntos. Ahora quiero llevarte suavemente a una reflexión final, como quien se sienta al borde de la cama y habla al corazón. Hermano querido, si hoy te sientes agotado, no significa que seas débil, significa que has cargado más de lo que te correspondía. Si hoy dudas de ti, no significa que hayas perdido tu fe, significa que necesitas recordar quién eres en Dios. Si hoy no ves futuro, no significa que no exista, significa que el cansancio te nubló la mirada. Dios no terminó contigo, Dios no se equivocó al llamarte, Dios no ignora lo que estás viviendo, Él está más cerca de lo que sientes, y aunque hoy no tengas todas las respuestas, Él sigue siendo fiel. Tu autoestima en Dios no depende de un jefe, de un contrato, de un sueldo ni de una opinión humana. Depende de una verdad eterna. Eres amado, eres visto y tienes propósito. Y quiero cerrar hablándote con esperanza. No con una esperanza ingenua, sino con una esperanza firme. Vendrán días distintos, vendrán tiempos de alivio, vendrán oportunidades que hoy no imaginas. Pero para llegar a ellos, necesitas cuidar tu corazón hoy. No permitir que la injusticia te robe lo que Dios quiere restaurar. Si este mensaje habló a tu vida, si tocó algo dentro de ti, te invito con cariño a que lo escribas en los comentarios. A veces ponerlo en palabras ya es parte de la sanidad. Dale me gusta a este contenido, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Tal vez para ti fue una reflexión, pero para otro puede ser un salvavidas. Gracias por quedarte hasta aquí. No estás solo. Dios sigue caminando contigo.